Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias. Aquí, lo más destacado del día. En la vía perimetral de Guayaquil hallaron el cuerpo de un comerciante que fue secuestrado hace 10 días en Pascuales. Un video muestra sus últimos minutos de vida cuando les clamaba a sus hijos que paguen los $500.000 por su liberación. Sus familiares exigen que el crimen no quede impune. A Johnny C. lo secuestraron en su lubricadora ubicada en Pascuales el viernes 4 de octubre. Ya en la noche, en un video clamaba a los hijos que paguen para ser liberado por sus captores. Pide prestado por ahí, mijo. Los muchachos están pidiendo $500.000. Negocie, mijo. Negocie, por favor, mijo. Consiga lo que más pueda, por favor, mijo. Por el amor de Dios, mijo. Luego trascendió esta grabación. Se la pasaron a todos los de la UNED. Lo asesinaron en la vía perimetral. Y en la morgue, sus familiares cuentan que hace un mes... A él le tiraron una bomba también. Pero no pagó. Él estaba pagando, pero... Imagínense. 80, 100.000, 50.000. Eso es lo que piden. Pero acá es como medio millón. Ni que fuera un político. Un colaborador del negocio describió a la víctima como un hombre solidario, con el que jamás tuvo problemas. Nunca me dejó desampararme, me abrió las manos a él. Hasta ahorita que estuve enfermo, me dice para mandarte un dinero, me dijo, para que te sigas componiendo, me dijo, Agapito. Afirman que los hijos del occiso también están amenazados. Otro familiar pidió que el crimen no quede impune. Y Dios se encargará, ¿no?, del pago de las obras de los malos, ¿no? O sea, no quedará impune, en manos de Dios no quedará impune, en manos de los hombres puede quedar impune. En su cuenta ex, la policía informó la captura de 7 implicados en este secuestro y asesinato, entre ellos un menor de edad, todos integrantes de un grupo de delincuencia organizada. Incautaron además un vehículo, 2 motocicletas y 8 terminales móviles. Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez dictó prisión preventiva para los adultos y el aislamiento del adolescente, informó Jorge Escobar. Un juez del Cantón Naranjal fue víctima de un ataque armado mientras desayunaba junto a una mujer. El magistrado y su acompañante sobrevivieron al atentado y fueron estabilizados en el hospital local. La Policía Nacional no se ha pronunciado al respecto. Eran las 8:30 de la mañana de este martes 15 de octubre cuando un sujeto encapuchado ingresó hasta el restaurante en el que estaba desayunando el juez Wilmer Tapia Cabrera y le disparó en reiteradas ocasiones. Las balas también alcanzaron a Marisela Peñafiel Vera, acompañante del magistrado. Según el reporte policial, el sujeto que detonó el arma de fuego se movilizaba con otros 3 tipos en 2 motocicletas, quienes luego del ataque en las calles Tarqui y Bálsamos del Cantón Naranjal, huyeron con rumbo desconocido. El juez multicompetente de Naranjal, así como la mujer de 34 años con la que estaba en ese momento, fueron llevados hasta el hospital de la localidad en donde fueron estabilizados. Tapia Cabrera recibió heridas en el hombro izquierdo y en la ingle, mientras que Peñafiel Vera en el hombro y brazo derecho. Una vez estabilizados, ambos heridos fueron derivados a otra casa asistencial. La policía, mientras tanto, aunque no se ha pronunciado al respecto, ya inició las pericias para establecer las causas y responsables de este ataque. En Naranjal informó Miguel Laje. Se incrementa la violencia en el distrito Nueva Prosperina en la ciudad de Guayaquil. 4 ciudadanos fueron asesinados con disparos. Entre las víctimas están conductores de mototaxis y un adolescente, mientras que una estudiante de colegio está herida por múltiples impactos de bala. Se presume que este ataque armado está relacionado a extorsionadores.
Fue una mañana de terror en la cooperativa Paraíso de la Flor. Junto a un patrullero había un cuerpo sin vida. Lo habían acribillado. A 2 cuadras había otro hombre agonizando en una vereda. A pocos metros, una tercera víctima. La escena fue más alarmante al ver al conductor de una mototaxi también asesinado en su asiento y junto a él un adolescente. Una estudiante de un colegio que estaba herida, con su cabeza junto al bordillo. Ellos han estado haciendo su ruta, dirigiéndose para el sector de la parte de acá atrás del Paraíso de la Flor y al parecer vienen 2 motocicletas de lo que hablan la ciudadanía y empiezan a dispararles. Asimismo habían familiares devastados emocionalmente porque decían que las personas que estaban ensangrentadas recién habían salido a trabajar en estos vehículos amarillos. Unos fueron hospitalizados. Y yo justamente lo llamé, y se me dañó la moto, y ya me ayudó un ratito y se vino. Cuando me enteré la noticia, fue rápido. ¿Cuántos disparos le dieron? Dice que fueron como 3. ¿En la cabeza? En la cabeza. Le salió a trabajar en la motocicleta, ¿no? Exactamente. Eran 3 cuadras donde la policía levantó más de 20 vainas calibre 9 milímetros, donde se fijó cada detalle que podría aportar a las investigaciones de este hecho violento en el que hasta la tarde de ese martes se confirmaba que hubo 4 víctimas mortales y entre ellos uno de 14 años. La estudiante de colegio sigue hospitalizada y con pronóstico reservado. Del 26 de noviembre. 6 de noviembre. Yo también leyeron por aquí, sí, es pasajero, iba directo al colegio. Y ante los habitantes consternados levantaron los cadáveres. La DINASEC inició las indagaciones y por ahora existe una hipótesis sobre esta masacre perpetrada al noroeste de Guayaquil. De que un ciudadano, sí, aquí alias Gazú, estaría infundiendo miedo ya en este barrio. Ya estamos nosotros tras la pista de este ciudadano. Es alguien que recién salió de la penitenciaría. Los familiares nos manifiestan que habrían estos ciudadanos pues amedrentado ya a las personas que realizan esta actividad. Y ya no se puede salir ni las criaturas, ni siquiera comprar un pan de mañana porque da miedo ya salir. Creen que esta terrible historia se podría repetir en los próximos días si no desarticulan pronto las organizaciones delictivas que se pasean armadas por estas calles, informó Charlie Pisa. El bloque de seguridad decomisó 2 armas de fuego, municiones y $5.000 en efectivo dentro de una vivienda en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Investigan si el dinero era proveniente de la venta ilegal de armas. El operativo Cruzada por la Seguridad fue ejecutado la madrugada de este martes en Quevedo, provincia de Los Ríos, en una vivienda del recinto Cuatro Mangas, que el bloque de seguridad tenía identificado como un punto de operaciones para un grupo armado organizado. Dedicados al cometimiento de diferentes delitos como robo a personas, motocicletas, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, extorsión y comercialización de armas de fuego. En el lugar detuvieron a un sospechoso de 45 años que no reporta antecedentes, pero que en su poder encontraron 2 armas de fuego con municiones. Tipo Mossberg de fabricación industrial, un arma de fuego tipo Mini Uzi de fabricación artesanal, varios tipos de municiones, entre ellas 31 municiones 38 milímetros, 30 municiones calibre 30 milímetros, 23 municiones 9 milímetros. Continuando con el registro, los militares y policías encontraron más de $5.000 en efectivo, dinero que presuntamente sería producto de la venta ilegal de armas, informó Martín Soto. 7 presuntos integrantes de Los Lobos fueron detenidos por la policía en Cayambe tras supuestamente amenazar a los gendarmes. En otros operativos se decomisaron 6 vehículos con reporte de robo en diferentes provincias del país. Así empezó la persecución. La policía estaba tras la pista de 7 personas, 6 hombres y una mujer, presuntos responsables del delito de acción pública, quienes, según los gendarmes, intentaron realizar actos ilícitos en contra de policías y dependencias policiales, implicados en tentativa de terrorismo. El operativo se desarrolló luego de tener conocimiento de un posible atentado contra los servidores policiales que laboran en el distrito Cayambe. Allí fue cuando inició todo. El jefe de la PJ de la subzona Pichincha indica que los detenidos serían parte de un grupo armado organizado. Los mismos que presuntamente serían miembros activos
del grupo armado organizado Los Lobos. El centro de operaciones era Malchingui y de ahí se movilizaban especialmente en el sector, en el cantón Cayambe. Entre las evidencias, 14 teléfonos celulares, un arma de fuego, droga, dinero en efectivo. 2 de los sospechosos tienen antecedentes penales. Jeremy B. sí registra antecedentes, 2 detenciones por extorsión y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Carlos C. registra antecedentes dentro de un proceso por homicidio. De la misma manera, en diferentes operativos ejecutados por las unidades investigativas, se logró recuperar 6 vehículos en Cayambe, Mejía, Rumiñahui y Los Bancos. Uno de ellos tenía reporte de robo en Cañar en 2022. Los vehículos han sido recuperados. Algunos se encuentran con alteradas las placas, otros vehículos que se encuentran que ha alterado el chasis, el motor. En ambos casos, las evidencias fueron ingresadas a los patios de la Policía Judicial. Los detenidos, puestos a órdenes de la autoridad competente. Informó Marilyn Jaramillo. Más adelante, la Corte Constitucional dio paso a la reforma parcial de la Constitución que viabiliza la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Les contamos todos los detalles en breve aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. Un estudio realizado entre enero y marzo del 2024 en la frontera norte del Ecuador sobre cultivos ilícitos concluyó que en las provincias del Carchi, Esmeralda, Sucumbíos existirían cultivos de hoja de coca que abarcan cerca de 2.000 hectáreas. El documento tendría el respaldo del Departamento de Estado y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de los Estados Unidos. Existen 2.000 hectáreas. En sus más recientes declaraciones, el presidente Daniel Noboa señaló que en Ecuador se han identificado 2.000 hectáreas de cultivo de coca, las mismas que habrían empezado posiblemente hace 3 años, aunque no precisó en dónde se encontrarían estos cultivos. Según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano. Se estima que estas plantaciones iniciaron hace aproximadamente 3 años. Basado en informes de expertos. Sin embargo, el documento denominado Informe Geoespacial de Cultivos Ilícitos en la frontera norte del Ecuador evidenció la presencia entre 2 y 17 hectáreas de hoja de coca en las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, que representan cerca de 2.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Para el analista Mario Pazmiño, la publicación guardaría relación con la realidad, pese a que esta información está basada en datos satelitales únicamente. Este último levantamiento de información que tiene las fuerzas norteamericanas es correcto. Esto venía ya indicándose que había un incremento de diferentes plantaciones, pero la magnitud de las mismas que acaba de indicar el presidente de la República, 2.000 hectáreas, es un valor pequeño con relación a la cantidad de hectáreas que tiene Colombia, especialmente son 234.000 hectáreas y Perú con 120.000 hectáreas. La publicación señala además que se estima que en la frontera norte de Ecuador tiene la capacidad anual de producir 61.5 toneladas de clorhidrato de cocaína. Para Pazmiño, lo que se produciría superaría esa cifra. Por la frontera Colombia-Ecuatoriana desbordan aproximadamente anualmente cerca de 800 toneladas. El 75% de la producción de cocaína se desborda hacia el territorio ecuatoriano. Y gran parte de esa cocaína sale por las plataformas internacionales que son los puertos ecuatorianos. El documento habría sido elaborado por el Departamento de Estado y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos. Y aclara que es únicamente un análisis exploratorio y recomienda a Ecuador realizar un monitoreo de cultivos ilícitos de hoja de coca. El mandatario señaló que desde el pasado viernes 11 de octubre, las Fuerzas Armadas ya empezaron operaciones en estas plantaciones, además de mencionar que la intervención de las fuerzas del orden dejaría una pérdida de $320 millones a los grupos criminales. Existen 2.000 Informó hectáreas de plantaciones Miguel Ángel de coca Bedoya. ecuatoriano. 3 personas fueron asesinadas en ataques al estilo sicariato en Manta, provincia de Manabí. La primera víctima fue baleada en la vía pública en el centro comercial de la ciudad. El segundo crimen ocurrió en la parroquia Eloy Alfaro,
y el tercero fue acribillado en la zona rural del cantón. En menos de 12 horas, 3 personas fueron asesinadas al estilo sicariato en Manta, provincia de Manabí. El primer hecho ocurrió en la calle 11 y avenida 16, en pleno centro de la ciudad. Michael Josué Moreira, de 28 años de edad, fue victimado a tiros. Terrible los disparos, como 10 disparos. Todos corríamos para todos lados. Sicarios en moto le dispararon frente a varios testigos cuando caminaba por la vía pública. El ciudadano se encontraba circulando por este sector, el mismo que es sorprendido por varios individuos que se movilizaban al parecer en un vehículo y una motocicleta, por lo que ellos realizan varias detonaciones de arma de fuego que impactan en la humanidad del hoyo Oxiso. Casi simultáneamente en la parroquia Eloy Alfaro, Juan Carlos Orbe fue asesinado también al estilo sicariato. La víctima, que era zapatero, fue trasladado a una casa de salud donde se comprobó su deceso. Durante el ataque, una persona resultó herida, víctima colateral del atentado. Para la ciudadanía peligroso también, porque menos pensado usted en el lugar y en el momento equivocado. Porque antes los sicarios se iban, disparaban al que iban. Ahora van con los fusiles al que le llegue. 6 horas después, un nuevo ataque de sicarios se registró, esta vez en la zona rural del cantón. Un hombre fue asesinado dentro de su vehículo. Hay una persona asesinada. Se han levantado 9 indicios balísticos. Se está revisando el vehículo en el que se transportaba. Aparentemente sería el ciudadano Hugo Cedeño. A 60 metros de la escena del crimen, un carro chocado con indicios balísticos fue abandonado presuntamente por los sicarios. Bueno, se estaba recolectando indicios, recolectando muestras de sangre, recolectando todo lo que se encontraba dentro del vehículo. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. El presidente de la República, Daniel Noboa, resolvió eliminar el subsidio eléctrico que reciben las industrias mineras, con el objetivo de optimizar las compensaciones estatales para los sectores más necesitados. Revisamos más detalles de este anuncio en el siguiente reportaje. En medio de la inédita crisis energética que afronta Ecuador, el presidente de la República, Daniel Noboa, decidió retirar el subsidio eléctrico que reciben las mineras. Esta decisión, indicó el primer mandatario, busca direccionar las compensaciones estatales a los sectores que más lo necesitan. Las mineras en Ecuador consumen más energía de la que necesita un hospital para operar, y aún así su tarifa de energía ha sido subsidiada por el Estado. Ese subsidio incongruente e injusto que han tenido las mineras no va más. La medida adoptada por el Ejecutivo previamente fue planteada por varios asambleístas, quienes consideraron oportuno incluir esta reforma en la nueva ley energética. Porque mientras el Estado adquiere un kilovatio por 30 centavos más menos, al momento de subsidiarlo a estas empresas mineras, terminan ellos pagando un costo más o menos de 5 centavos. Los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, que actualmente tratan la nueva ley energética, mencionaron que los recursos que ahorrará el Estado con la eliminación del subsidio a las mineras pueden emplearse en nuevos proyectos de generación eléctrica. Por lo tanto, se está revisando el pliego tarifario por parte de la Agencia de Regulación y Control y se van a emitir las nuevas tarifas para las grandes mineras en este momento que están recibiendo un subsidio. No es solo la minería, y esto hay que entenderlo. La industria a gran escala tiene un precio preferencial del kilovatio de 5 centavos. ¿Por qué? Pues si la mayoría de ciudadanos pagan 9 en el Ecuador. Entonces ellos invierten en la red de distribución, pero no invierten en autogeneración. Además, no descartan proponer el retiro de subsidios eléctricos y de combustibles a otras industrias que pueden abastecerse con sus propios recursos. Hay sectores que hacen el transporte por buques, por barcos, y que muchos de esos combustibles que nosotros los subsidiamos, inmediatamente en alta mar son negociados a las grandes pesqueras. Las industrias mineras, por su parte, insisten en que el subsidio eléctrico que reciben no es preferencial, sino equitativo, pues atiende a las inversiones significativas que realiza esta industria a largo plazo en el país. Informó Álvaro Terán.
La inversión privada es una de las alternativas para salir de la crisis eléctrica que se aplicó en el vecino país de Colombia y es lo que se sugiere replicar en nuestro país. Aún más cuando en una década el Estado ecuatoriano necesitará 17.000 millones de dólares para fortalecer el sector. Al parecer en la Asamblea Nacional están en penumbra y no por los cortes de energía, sino porque algunos asambleístas no quieren replicar la receta que aplicó el vecino país de Colombia para superar la crisis eléctrica que les agobió por varios años. Para que ustedes vean qué fue lo que pasó en Colombia, nosotros tuvimos una crisis entre el 91 y el 93, estuvimos ubicados en una posición muy similar a la de ustedes. Teníamos en el 91 un sistema eléctrico bastante deteriorado, teníamos problemas en la administración de las empresas de servicios públicos. Aquí en todo Colombia existían básicamente toda la operación de distribución, transmisión y generación era estatal. El colombiano Fabián Rivera, experto en temas eléctricos, refiere parte de la problemática y cómo lograron salir a flote. Dijimos hay que cambiar el marco institucional, hay que crear y dividimos la planeación del sistema energético, la regulación la tenemos aparte, la superintendencia, la supervisión y liberamos el mercado. Se liberó la generación, se liberó la comercialización, se liberó la distribución y eso hizo que nuestro mercado fuera mucho más flexible y que llegaran inversionistas extranjeros para poder darle soporte al futuro. Es hacia donde apunta el analista económico Alberto Acosta Burneo. El país lamentablemente optó por un modelo estatista. El mandato constituyente número 15 eliminó el mercado eléctrico. Ya no existe una libre oferta y demanda en el Ecuador. El Estado es por constitución el que maneja el monopolio de la electricidad y solo por excepción se tolera la inversión privada. Acosta demanda quitarse la venda de los ojos. Aprender de los mismos comunistas chinos que entendieron que lo importante es que haya inversión. No importa si el gato es negro o es blanco, lo importante es que case ratones. En el tema energético, no importa si la inversión es pública o es privada, necesitamos de todas, las inversiones públicas, las privadas y las mixtas. Eso implica un cambio legal y eventualmente incluso un cambio constitucional. De acuerdo al plan maestro de electricidad, se requieren 17.000 millones de dólares durante la próxima década, con lo que el Estado ecuatoriano no cuenta, informó Héctor Romero. Frente a la crisis energética, la Cámara de Acuacultura plantea la exoneración del ISD en la importación de generadores o la aplicación del crédito tributario en la compra de bienes de capital o materia prima. El mejoramiento parcial de uno de los embalses alienta al sector industrial que ha podido organizarse mejor con los horarios de los cortes, que llegan a 10 horas. Que ha dado resultados. A partir de esa reunión se dispuso la coordinación entre los polos industriales que existen en Durán, Parque Industrial California aquí en Guayaquil, los parques industriales en Cuenca, los parques industriales en Ambato, para que coordinen directamente con las unidades de servicio de CENEL y puedan coordinar de mejor manera los cortes. Las exoneraciones del IVA y aranceles, así como el financiamiento a través de Ban Ecuador para adquirir generadores, dispuestas por el gobierno nacional, ayudan a la contención de la emergencia, precisan. Plantean algo similar con el impuesto a la salida de divisas. Porque se está revisando el crédito tributario para el ISD en materias primas, bienes de capital e insumos. Y con la situación que estamos viviendo hoy como sector empresarial, nosotros aspiramos la sensibilidad del Ministerio de Finanzas, que sabemos que la tiene para estos problemas, para evitar que ese ISD encarezca la generación en el país. Creen que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para aumentar el techo de autogeneración de 10 a 100 megavatios podría ampliarse para los fines consiguientes. ¿Por qué no dejamos liberado ese techo? ¿Por qué tiene que ponerse un techo a la inversión privada? ¿No? Entiendo la intención de no buscar más hidroeléctricas porque ahondaríamos en el problema de depender excesivamente del clima, pero yo creo que deberíamos tener libertad suficiente para ir a cualquier tipo de proyecto. A pesar de la crisis energética, el gremio no suspendió la organización del evento Aqua Expo, que congregará a 400 expositores y más de 30 delegaciones internacionales. En muchas ocasiones nos han preguntado, ¿cuál es el secreto de Ecuador? ¿Por qué se ha convertido en el primer productor y exportador del mundo en camarón? Bueno, este es un espacio para poder compartir estos secretos de la mano de actores claves.
informó Jorge Escobar. Cerca de 400 megavatios se generarán con la ejecución de proyectos de energía solar e hidroeléctrica en las provincias de Imbabura y también Morona, Santiago. El presidente Daniel Noboa entregó las licencias ambientales para el inicio de estas iniciativas, que también generarán fuentes de empleo. 6 proyectos de energía solar e hidroeléctrica se ejecutarán en las provincias de Imbabura y Morona, Santiago, los mismos que generarán cerca de 400 megavatios de energía. El presidente Daniel Noboa, en su visita a la provincia de Imbabura, entregó este 15 de octubre las licencias ambientales para la ejecución de estas iniciativas. Hoy el Ministerio de Ambiente entrega 6 permisos ambientales para el desarrollo de proyectos de energía solar en Imbabura e hídrica en Morona, Santiago, que tendrán una capacidad de generación de 399.85 megavatios para ser exactos. Hemos combinado opciones térmicas con energías renovables, también con alternativas duales, en el cual hoy se puede consumir a diésel, pero con la explotación de gas en pocos meses podamos tener una energía más eficiente, de menor costo y más constante. La ejecución de estos proyectos fue socializada con las poblaciones, recibiendo el apoyo mayoritario, además de que generarán plazas de empleo y una inversión que supera los 430 millones de dólares. Importante resaltar que estos proyectos han sido respaldados por un proceso de participación ciudadana que ha alcanzado el 90% de apoyo de las comunidades involucradas, lo que demuestra que estamos construyendo un nuevo Ecuador participativo e incluyente. La ejecución de estos 6 proyectos representa una inversión del sector privado de 437 millones de dólares. La inversión privada también será parte de este proyecto de generación eléctrica. Las 2 centrales hidroeléctricas que construiremos no solo aportarán un total de 99 megavatios, sino que también representan un compromiso firme con el medio ambiente y con las comunidades. En Ecuener conservamos el legado más valioso que tenemos, la naturaleza. Los proyectos de inversión que diversificarán y fortalecerán la matriz energética del país se ubicarán en los cantones imbabureños de Ibarra, Antonio Ante y Orcuquí, mientras que en Morona, Santiago, estarán ubicados en el cantón Gualaquiza. Informó Miguel Ángel Bedoya. La Corte Constitucional dio paso a la reforma parcial de la Constitución que viabiliza la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Este proyecto deberá ser tratado en la Asamblea Nacional y posteriormente sometido a un referéndum. La reforma parcial a la Constitución que busca levantar la prohibición para que bases militares extranjeras operen en territorio ecuatoriano obtuvo el aval de la Corte Constitucional. El pleno de este organismo consideró que la propuesta de Daniel Noboa cumple con los requisitos necesarios y debe ser remitida a la Asamblea Nacional a fin de que se cumpla con el tratamiento legislativo correspondiente. Ya existe la Comisión de Enmiendas a la Constitución, por tanto, eso una vez que sale desde la Corte Constitucional el dictamen correspondiente, el CAL o la presidenta del Legislativo tiene que enviarnos a nosotros tenemos que elaborar el informe. El dictamen establece que una vez debatida y aprobada la reforma, la Asamblea remitirá a la Corte Constitucional la convocatoria a referéndum, misma que debe incluir los considerandos que introducen al cuestionario, así como las preguntas y de existir los anexos. La posibilidad de que bases militares extranjeras vuelvan a Ecuador ha despertado el interés de varias bancadas que creen necesario el apoyo internacional para combatir a las organizaciones criminales. Necesitamos cooperación internacional para poderle ganar esta guerra al narcoterrorismo. Con las decisiones del presidente contundentes, el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía no es suficiente, es necesario también la cooperación internacional. La reforma al artículo 5 que ha sido propuesta del señor presidente con respecto a las bases militares, en primer lugar, nosotros lo vimos con buenos ojos desde un inicio. Sin embargo, le decíamos al señor presidente que no sean solo por un tema populista o un tema de medición a lo mejor de un espacio electoral. El correísmo y Pachacutic señalaron que esta reforma no solucionará la crisis de violencia en Ecuador y que además atentará contra los principios de soberanía e independencia.
Nosotros creemos que esa no es la solución, sin embargo el presidente la está planteando. Aspiremos que esto se traduzca también no solo en la reforma, sino en políticas públicas claras, recursos y todo lo que corresponde para enfrentar a los grupos de delincuencia organizada. Una vez que la reforma constitucional llegue al Parlamento, los legisladores tendrán 90 días para tramitar el proyecto en 2 debates. Informó Álvaro Terán. De la decisión que tome Ángel Torres, juez del Tribunal Contencioso Electoral, dependerá la participación de los presidenciales Jan Topic por Suma y Carlos Rabascal por la Izquierda Democrática en las elecciones 2025. A la espera del pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral TCE, está el Consejo Nacional Electoral CNE para cerrar lo que será la papeleta en relación a los binomios presidenciales. Sí, efectivamente hay 14 binomios presidenciales que ya están en firme. El Tribunal Contencioso Electoral nos ha entregado la certificación de que no existe ningún recurso por resolver sobre estos 14 candidatos, por lo tanto ellos ya están en firme, irían en la papeleta. Suerte que no les ha acompañado a los candidatos de Suma, Jan Topic, y de la Izquierda Democrática, Carlos Rabascal. Que se han presentado recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, por lo tanto tenemos que esperar que resuelva el Tribunal Contencioso Electoral esos recursos y de acuerdo a eso ya podremos cerrar la papeleta presidencial. Esto una vez que el Tribunal Contencioso es la última instancia en temas electorales. Que a diferencia del derecho de objeción, donde tiene una configuración diferente, las partes procesales, al ir en un recurso subjetivo contencioso electoral, ya no es suma transforma, ¿no? Ahora es Consejo Nacional Electoral y quienes activaron el recurso subjetivo contencioso electoral, es decir, PSP y Pachacutic, ¿sí? Entonces, el litigio se traba con estas 2 partes procesales. Al ya no ser parte procesal Suma se le resta la posibilidad de presentar una excusa o recusación contra el juez Ángel Torres, hacia quien tienen cuestionamientos. En su escritorio están las impugnaciones presentadas por el Partido Sociedad Patriótica y Pachacutic. Los exhortos que se están haciendo es obviamente una presión política, pero llama la atención que no se tenga confianza en un juez del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Eso te dice que la problemática va por otro lado. Porque si hubiese caído tal vez donde otro juez o jueza, no sería o no se daría este exhorto. Entonces, parece que es un levantamiento de una alerta más política que otra cosa. Eso solo se lo sabrá cuando el TCE se pronuncie, informó Héctor Romero. En una reunión reservada, la ministra del Interior, Mónica Palencia, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, abordaron los principales retos de seguridad y justicia del Estado, a fin de trazar un proyecto interinstitucional de cooperación. En la siguiente nota les contamos los principales puntos de la sesión. La ministra del Interior, Mónica Palencia, y el comandante general de la Policía, Víctor Zárate, mantuvieron una reunión reservada con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, en la que trataron los principales problemas de seguridad y justicia que afronta el Estado a causa del conflicto armado interno. Hemos tenido una reunión muy productiva, se ha ratificado el compromiso de luchar contra la impunidad y de la importancia de que el trabajo policial se vea respaldado por un quehacer judicial, ético, responsable y comprometido con sentido nacional. En este encuentro se resolvió implementar procesos interinstitucionales de cooperación para atender temas como extradición, deportaciones y arrestos domiciliarios. Además, se resolvió generar acercamientos para optimizar el trabajo entre policía, militares y funcionarios judiciales. Sabemos perfectamente que solo vinculado la justicia con el trabajo policial podremos tener la seguridad en el país y nos vamos de esta Corte con la esperanza de días mejores. Víctor Zárate destacó la importancia de que las acciones y estrategias de seguridad desarrolladas por los uniformados sean reforzadas a través de fallos judiciales que garanticen la transparencia y efectividad de la justicia. Estamos tratando unos temas reservados de extradiciones y básicamente el apoyo que necesitamos de la justicia en esta lucha que estamos enfrentando en la calle, el bloque de seguridad y los policías ecuatorianos. Hemos recibido todo el apoyo y esperamos delinearlo las próximas horas ya en cada uno de los territorios. Mónica Palencia insistió en que la policía y la función judicial no pueden caminar por rumbos separados.
De regreso para contarles, el Consejo Metropolitano conoció el primer debate para eliminar las subclases en el servicio de taxis en la capital. La iniciativa pretende brindar libre circulación en los autos que brindan el servicio tanto en la ruralidad y periferias como en el hipercentro de la urbe. En Quito, según cifras del Cabildo, existen 26.958 taxis legales. De estos, 1.544 son parte de la subclase rural, es decir, con distintivos verdes, y 1.643 pertenecen a la subclase de periferias, con distintivos rojos, clasificación que, a decir del concejal Ángel Vega, ha dejado una competencia inequitativa en el gremio. Hay parroquias completamente grandes, hablábamos de Conocoto, hablábamos de Calderón, hablábamos de Tumbaco, Cumbayá. Están realmente con una cantidad impresionante de vehículos de aquí de la ciudad que están haciendo el servicio. Entonces aquí se ve en desventaja cuando los unos sí pueden trabajar allá, no puedan salir a dejar el pasajero que cogieron en el aeropuerto para ingresar a Quito. Ante este panorama, el Pleno del Consejo Metropolitano conoció en primer debate el proyecto de ordenanza que propone eliminar distinción de las subclases de los taxistas, para que todos los vehículos destinados al transporte de pasajeros puedan circular sin restricción alguna a su ubicación de frecuencia. Pienso que esta normativa de alguna manera puede estabilizar estos desequilibrios de ambos lados, pues las urbes se congestionan, el campo pierde fuerza y talento. La propuesta, al igual que en el Pleno del Cabildo en las calles, genera criterios divididos en los profesionales del volante. Me parece una buena idea porque todos los taxis hacemos el mismo servicio. No estoy de acuerdo porque si no nos vamos a llenar de todo el distrito metropolitano solo de carros amarillos y los otros ya no tendrían que irse a sus distintas sedes, pues. La presidenta de la Comisión de Movilidad ha explicado también de que en su proyecto de ordenanza se establece una salvaguarda precisamente para que exista un número mínimo de taxis en el sector rural. Tras el debate, la Comisión de Movilidad recogió todas las observaciones para preparar un texto final. Eso sí, enfatizaron los ediles, dicha reforma no significará la ampliación de más cupos o el inicio de nuevos procesos de legalización de operadoras. Informó Mauricio Sánchez. Las carteras de Estado del Interior y Telecomunicaciones firmaron un convenio para enviar información actualizada y en tiempo real sobre el estado de los servicios de telecomunicaciones en los centros de privación de libertad del país y así permitir un control y monitoreo continuo de estos servicios en los reclusorios. La ministra del Interior, Mónica Palencia, destacó que dicho convenio evitará que los centros de rehabilitación se conviertan en centros de mando operacional del crimen organizado y que las telecomunicaciones sean utilizadas para el narcotráfico. Con esto nos despedimos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Como siempre, un abrazo grande.